Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy con ustedes una vez más, Yuleni Boscan, como siempre, trayéndoles un mensaje de amor, de equilibrio, de balanzas para llevar una vida mejor. Y el tema de hoy le he colocado como título El gozo en el sufrimiento. Y es porque me llama muchísimo la atención que a veces se dan unos temas bien incómodos, le voy a decir de esa manera, porque he visto cómo dentro a veces de tanta religiosidad se cree que las personas cuando creemos en Dios, cuando somos personas de fe, no podemos nunca sentirnos triste, nunca la persona puede desahogar lo que verdaderamente siente porque es tildado como alguien que no tiene fe, como que si eres cristiano no puedes llorar, como que si eres cristiano no puedes mostrar algo de vulnerabilidad porque entonces ¿dónde está tu confianza en el Señor? Se supone que si eres cristiano tienes que estar gozoso, es donde más alegría debes mostrar a los demás para contagiar de esa alegría y de ese gozo y ellos quieran pues de ti eso, ¿sabes? Que tú tienes que contagiar eso. Y aunque de cierto modo hay algo de verdad en eso, ¿no? Porque el ser cristiano nos da ciertas, digamos, ventajas con el Señor porque sabemos reconocer que aún las cosas malas nos sirven para bien y aunque tal vez hayan dificultades que nos hacen llorar y que nos hacen tener aflicciones, sabemos reconocer que Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas. Y es allí donde se basa el tener gozo en el sufrimiento. Pero esto no es así tan literal, porque esto no es así como que, wow, se me está reventando la cabeza del dolor, qué gozosa estoy. Como me estaba pasando hasta hace poco que estaba presentando un tema aquí de salud. Y bueno, pues una tensión en la cabeza tenaz. Y pues de verdad que no estaba gozosa porque no puedo decir qué contenta estaba por esa cefalea y por esa tensión cefálica que se me estaba dando por los nervios de aquí de la cervical hacia la cabeza. Pues es mentira si yo digo qué gozosa estoy, no, pero sí sé y siempre tuve la certeza, sigo teniendo la certeza de que Dios detrás de todas las cosas siempre tiene un propósito, de que siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar detrás de todas las cosas. Pero hay algo que, de hecho, estuve aprendiendo porque en medio de todo este sentir y todo este disgusto y este malestar que estuve sintiendo, está una parte en Timoteo donde Pablo estaba pasando por una circunstancia muy difícil. Él estaba en prisión, pasando por, ¿saben? Pasándola bien duro. Estaba, aparte de que estaba en prisión, estaba cerca de ser decapitado y estaba escribiéndole una carta a Timoteo para animarlo a que él pudiera seguir en el llamado que Dios le había hecho a él, que Dios le había dado a él para seguir adelante. Dios lo estaba llamando a él a eso y le estaba diciendo porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y aunque esto es bien cierto, ¿no? Porque sí, ciertamente nosotros tenemos que tener dominio propio de las cosas y cuando se trata de nuestras emociones, nosotros no nos podemos quedar ahí, no nos podemos, siempre nosotros tenemos que hacer todo lo posible por estar bien, pero hay situaciones bien críticas donde, por ejemplo, vamos a decirle a una madre que acaba de perder su hijo por decir cualquier cosa difícil, vamos, recupera ánimo, vamos, sigue, recupera el gozo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Esas personas creo que no están esperando de parte de nosotros que le lancemos un versículo bíblico y que más bien nos llenemos de empatía y demos de ese consuelo que también Dios quiere que tengamos, de ese amor que también Dios quiere que tengamos, porque la palabra también dice que en el mundo tendremos aflicciones. En la palabra también dice que lloremos con los que lloran, que riamos con los que ríen. Entonces hay un tiempo de eso, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de gozarse y hay un tiempo de llorar. Entonces lamentablemente a veces se ve en el mundo cristiano como muchas personas
digamos que distorsionan lo que dice en la palabra de Dios, y tal vez no lo hacen ni siquiera con la intención verdadera de querer distorsionarla, ¿no? Pero la distorsionan porque al querer decir siempre tienes que estar gozoso, al querer decir, entonces las personas cuando sienten algo a donde menos quieren ir, es al hospital del alma, que es a la iglesia, es a donde se supone que van para que lo abracen, a donde se supone que va la gente rota para sanar. Y es donde hay mucha gente donde literalmente no están abriendo su corazón por temor a ser señalado, no tienes suficiente fe, no crees en lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿por qué sientes miedo? Entonces, ¿por qué estás llorando? Entonces, ¿por qué no sigues adelante? Porque a veces no se entiende que hay un tiempo de incubación, que hay un tiempo donde hay un stock. En ese tiempo la persona está pasando por una pausa, por ese stop, por ese tiempo de incubación donde se está recuperando. Y es que es necesario derramarse, donde es necesario llorar, donde es necesario ese duelo, pasar ese duelo, porque inclusive hasta ese duelo tiene un propósito, que es lo que te va a hacer luego salir como un águila renovada de donde estás. Y tal vez, inclusive, nunca puedas olvidar un hijo que partió, que es el ejemplo relevante que di hace rato, porque eso es un dolor muy fuerte, pero Dios sabrá de qué manera puedes volver a sonreír, ¿no? Y esa es la certeza que tenemos que tener. Cuando nosotros sabemos que Dios tiene un propósito en ese hijo que se fue, en algún momento vamos a volver a sonreír, aún y cuando siempre vamos a recordar a esa persona que partió, aún y cuando aquello que pasó siempre nos va de cierto modo a causar estremecimiento. Aún y así, pues, Él sabrá en qué momento vamos a volver a sonreír. Dios sabe cómo hacerlo. ¿Cómo? No lo sabemos nosotros mismos. Nosotros de repente estamos pasando por un duelo y pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y estamos pasando por una situación y creemos que nunca vamos a salir de eso, pero de repente pues Dios poco a poco y de la manera que Él quiere y como Él quiere nos va zafando, nos va zafando. El mismo Pablo dice allí mismo que Él está pasando por sufrimiento, que Él mismo está pasando por sufrimiento y reconoce que no es en vano. Nosotros ni siquiera muchas veces nos damos cuenta y nos creemos capaces de salir de aquello en lo que nos metimos o aquello que nos cayó encima. No sabemos de qué manera vamos a salir de ahí, pero Dios lo hace de alguna forma. Y la importancia de eso es que nosotros sepamos reconocer que hay un Dios que de una u otra manera nos va a hacer brillar y que siempre hay un propósito en las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Porque la palabra definitivamente no se equivoca cuando dice que para los que somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si Él dice que todas las cosas nos ayudan para bien, aún y aquellas cosas que definitivamente pensamos que no tienen remedio, sea aquí o sea allá, en algún momento eso nos va a servir para bien. Aún Pablo reconoce el propósito, dice que él está sufriendo, pero en medio de eso él reconoce que hay un propósito de Dios en medio de todo lo que él está pasando. Pero aunque Pablo reconoce que hay un propósito en todas las cosas, él no está eliminando el sufrimiento de la vida del creyente. Él no está diciendo que en la vida del creyente todo tiene que ser gozo. Él está diciendo que simplemente que tienes que recuperarte. Le está diciendo a Timoteo, sigue adelante, sigue en el llamado del Señor. Pablo mismo en todo esto que le está diciendo a Timoteo reconoce que él está sufriendo, que está pasando por momentos difíciles. Y aún así Pablo le está dando ánimo a Timoteo. Y aunque ciertamente le está dando ánimo, lo que Pablo quiere decir ciertamente no es que está eliminando el sufrimiento de las personas, sino que en medio de ese sufrimiento, pues reconocer que en algún momento
hay que seguir adelante, hay que recuperar ánimo en el llamado que Dios nos ha hecho, que nosotros como seres humanos siempre tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para seguir adelante. Porque dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, ese dominio propio también incluye muchas veces salir de ese hueco emocional, salir de esas cosas que a veces sentimos que, wow, no podemos salir. A veces es la enfermedad que no nos deja, algo que no nos deja. Y sabes, a veces no podemos. Voy a hacer un paréntesis para decir algo pequeñito de acuerdo a lo que me estaba pasando. A mí lo que me estaba pasando era un tema ahí bien complicado en la cervical, que me daba una tensión nerviosa en la cabeza y bueno, pero no lo voy a explicar muy a profundidad, solamente quiero decir que todo esto para recuperarme ha sido a paso de icotea y ha sido terapias, ha sido médicos, ha sido estudios, ha sido una cosa, ha sido la otra. Ok, eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que voy a hacer, con ánimo, sin ánimo, como sea, tengo que ir, ¿sabe? Arriando eso, haciendo lo que tengo que hacer para poder estar aquí hablando y seguir adelante, porque el mundo sigue, las cosas siguen. Entonces hay que recuperar, hay que hacer todo lo que nosotros tenemos a la mano para recuperar, para salir adelante. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sigue adelante. Y él es el ejemplo vivo de eso, porque aún y en todo lo que él estaba viviendo, mira, aquí estoy yo, reconociendo que en medio de todo esto hay un propósito que Dios tiene. Pues iba a ser nada más y nada menos que decapitado para la gloria del Señor. Y Dios está reconociendo, y Pablo, está reconociendo un propósito en medio de toda esa dificultad. Y así también nos toca a nosotros, aun y cuando ya literalmente no vemos un remedio de las cosas, porque de pronto hay gente que por decir tiene una enfermedad terminal y ya, ok, no hay esperanza en esta tierra. Pero si tú de repente decides caminar con el Señor, hay esperanza. No la tienes aquí, pero la tienes allá, donde definitivamente vas a vivir una vida eterna. Entonces siempre hay un propósito en el llamado del Señor. Así que las cosas muchas veces no se tratan de un llamado a ignorar el sufrimiento o de esa apatía que muchas veces se da de que no, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que estar siempre gozoso, tú tienes que estar feliz porque tú eres cristiano, no importa la situación que tú estés pasando, tú tienes que estar fuerte porque aún en las lágrimas hay un propósito de Dios. Si tú te pones a investigar todo lo que pasa cuando tú lloras, en una sola lágrima que sale de tus ojos hay un montón de toxinas que sale de ahí. O sea que Dios es tan perfecto que lo hizo así. Pero Él no quiere que realmente nosotros o las personas ignoremos el sufrimiento de los demás y seamos apáticos y seamos indolentes con lo que le pasa a los demás. Lo que Él quiere es que nosotros brindemos esperanza como lo hizo Pablo, que nosotros le demos ánimo a las personas, pero sin ser indolentes, sin ser como que wow, como que decir, bueno, ¿y por qué estás llorando? ¿No crees en Dios? Porque cuando una persona está pasando por una situación difícil, lo que menos necesita es que le digan, no tienes fe. No se trata de no tener fe. Las personas siempre o muchas veces tienen fe, pero el cuerpo a veces está cansado, el cuerpo está agotado, hay desesperación en medio de muchas situaciones, de muchas circunstancias que se están dando en ese momento y no necesitan un versículo, no necesitan que digan no tienes fe, no necesitas que diga tienes que estar gozoso porque tú eres cristiano, no, necesitan una palabra de amor. El llamado que Pablo le estaba haciendo a Timoteo era en amor y era un llamado de esperanza. Ven y sigue lo que Dios te mandó a hacer. Ven y sigue lo que Dios te mandó a hacer. Es decir, no importa lo que tú estés pasando, ven y sigue lo que Dios te mandó a hacer. Es como cuando lo hizo Pedro. Pedro traicionó a Jesús, lo negó y todo lo demás. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Aquí estoy yo. Ve, o sea, ¿qué le está diciendo con él? Ve y sigue lo que yo te mandé a hacer. No importa si me negaste, no importa si fallaste, no importa si caíste, no importa, tú me amas, ve y sigue lo que yo te mandé a hacer. Lo mismo le está diciendo Pablo aquí
a Él. Ve y sigue el llamado que Dios te mandó a hacer, pero no es con el fin de ignorar el sufrimiento, sino con el fin de encontrar el gozo, inclusive en medio del sufrimiento. Aunque esto parece contradictorio, y no es porque, wow, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lloro y me gozo? No, es que en medio del sufrimiento tú puedes confiar en que Dios está contigo. Tú puedes seguir adelante y Dios va a obrar, Dios va a ordenar, Dios va a cumplir su propósito en medio de todo, porque en medio de toda esa situación Él va a formar carácter, Él va a formar fidelidad y Él va a sacar de ti lo que Él quiere sacar. Y recuerda, no sé si es aquí o es allá, porque yo sé que muchas personas están pasando por situaciones difíciles, verdaderamente difíciles, que verdaderamente tal vez ya no tienen esperanza de vida. Pero ahí está Dios contigo. Y cree que Él es fiel y que todas las cosas te ayudarán a bien. Si no es aquí, allá estarás caminando por mares de oro, quizás, como dice la palabra. No sé exactamente cómo será eso. Yo creo que no nos podemos imaginar tanta belleza. Yo creo que pueden haber algunas directrices en la palabra de cómo será el cielo, pero honestamente no nos alcanza nuestra capacidad mental humana para saber qué tan hermoso debe ser. Y eso no tiene precio, eso es algo que, wow, eso debe ser verdaderamente maravilloso. No nos queremos ir, yo lo sé, porque tenemos familia, porque tenemos hijos, porque tenemos tanto, no sé, pues cosas. Pero si algo tenemos seguro, es que algún día vamos a partir, tarde o temprano, algunos más jóvenes que otros, pero algún día va a llegar ese día, va a llegar ese momento. Así que mi gente, de verdad que yo lo que quiero es que traten de gloriarse en la tribulación, en el sentido no porque yo no sepa reconocer el sufrimiento o las dificultades de las cosas como suele pasar en muchos cristianos, pero sí gloriarse en el sentido de saber reconocer a Dios en esa dificultad. Ahí adentro, no importa si de pronto estás llorando, si de pronto te estás quejando por aquello que te duele, si de pronto, ¿sabes? No sé lo que está pasando la persona que me está viendo en este momento, pero si existe algo que está causando tribulación, busca la forma de gloriarte pensando en el Señor, porque en la tribulación vas a encontrar paciencia, dice en Romanos 5 dice lo siguiente: que nos gloriemos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Y con esto me despido. Que les vaya súper bien, mi gente. Les deseo miles de bendiciones. Un gran abrazo, un abrazo gigante, un beso y que les vaya de maravilla. Bye bye.